Lo primero quizás que hay que explicar es que no significa necesariamente, a veces sí pero otras no, ser hebreo. Entonces, aunque bueno, yo me dedico fundamentalmente... Ser hebreo en el sentido, en el sentido judío. genealógico, en el Ajá. sentido religioso, bueno, es un sinónimo de ser judío, claro, ser hebreo. Ser hebraístas es una de las muchas ramas que tienen las humanidades, más concretamente las letras y la historia, y consiste en ser especialista pues en la peripecia histórica del judaísmo y del pueblo judío y en los textos fundamentalmente que dan soporte a esa peripecia, y tiene el mismo valor, ni más ni menos, que ser especialista en México, que ser hispanista, es decir, el especialista en la lengua y cultura española de todo el mundo, no solamente de España, o ser experto en letras francesas, o bueno, otra cosa que se practica poco en México, que es el otro lado de mi personalidad, que es ser especialista en árabe. Hay que explicar que yo, digamos que cuando yo hice la carrera en Madrid, teníamos la obligación de estudiar dos idiomas, y por tanto dos culturas también. En mi caso, mi cultura principal, mi estudio principal era el hebreo, pero durante toda mi carrera yo tuve otra especialización que era el árabe. Entonces, y de hecho durante un tiempo estuve viviendo en un país árabe y estudié allí árabe y viví allí. Entonces, bueno, pues igual que hay gente arabista, que sería otra especialidad, pues hay hebraístas. En buena parte, bueno, históricamente hay una importante mayoría de personas que se han dedicado al estudio académico, es decir, puramente occidental, puramente objetivo, bastante científico, si podemos utilizar ese término, de los que se han dedicado a los estudios judíos, que ocurría que eran judíos, pero no tiene por qué. No hay... En México, por ejemplo, hubo un notable investigador en humanidades, el padre Garibay, Ángel Garibay, que él es conocido porque él era experto en náhuatl. Era uno de los primeros traductores de literatura náhuatl. Pero si uno se va a la Porrúa y mira esa serie de libros un poco así como populares que tiene Porrúa, con traducciones un poco de todo, ¿no? Que creo que se llama algo así como, me puedo equivocar, pero como a todos los que vieren o a todos los que... En fin, tiene una colección Porrúa, eso se puede checar luego, pero uno de los tomos es una traducción de los Pirkei Avot y de partes de la Mishnah y de partes del Talmud, me recuerdo, pero sobre todo de los Pirkei Avot. Y es una traducción directa del hebreo del padre Garibay. Es decir, que ha habido gente en México, poca, pero alguna, que todavía en época contemporánea pues se ha dedicado a eso mismo, es decir, desde planteamientos no judíos, pues intentar transmitir parte de lo que el propio padre Garibay en el título de ese libro llama la sabiduría de Israel, ¿no? Uno de los personajes más importantes de la historia intelectual de la Nueva España es Alonso de la Veracruz, que, bueno, aprovechando que estamos en la calle Horacio, pues un poquito más para allá, como decía, está la iglesia de San Agustín, de los agustinos. Él era de la orden agustina, Alonso de la Veracruz. Y está en la fachada de la iglesia, pues está dibujado él, ¿no? Fray Alonso de la Veracruz. Entonces este señor era un gran humanista, un muy importante humanista, es un hombre con grandes cualidades intelectuales, que se había formado en la Universidad de Alcalá de Henares en España, que era una de las grandes universidades de la época. En el origen de la universidad está una gran aventura intelectual y tipográfica, que es la llamada Biblia Políglota Complutense. Complutense porque ese es el adjetivo latino que se refiere a la ciudad de Alcalá. Pues no, se llama la Universidad Complutense de Madrid, donde yo mismo estudié. Y esta Biblia Políglota fue una gran empresa que consistió en editar por primera vez impresa, la imprenta existía apenas desde 50 o 60 años antes, la Biblia en todas las lenguas de la Biblia, es
a la vez, en columnas paralelas, en hebreo, en arameo, en griego y en latín. Y traducir las partes en griego, en hebreo y en arameo, traducirlas al latín, ¿no? Para que la gente pudiera comparar. Bueno, pues ese tipo de aventuras intelectuales es en las que se cría Alonso de la Veracruz, un par de generaciones después. En un momento dado, pues la orden lo manda a México, llega a México, y él es uno de los fundadores de la universidad, la primera Universidad de México, ¿no? Que antes estaba en el centro histórico. Bueno, pues lo que te explicaba es que él llegó a México con su ejemplar privado, suyo, personal, de la Biblia Políglota de Alcalá. Esto que es bueno cuando se habla de libros antiguos intentar ponerle un poco de materia. ¿Qué significa eso? Pues un libro tal que de este tamaño, en 6 tomos, es casi como un Talmud, que se lo trajo desde España metidito en un cajón en el barco que llegó aquí. Se supone, digo porque todavía no he podido tener la certeza de que sea verdad, pero se supone por varios testimonios de amigos y de colegas que me han dicho que esa copia suya personal, que está anotada por él, se guarda en Morelia. Lo que no terminamos de tener muy claro es dónde, porque parece que ha habido un cambio de museos, en fin, ha habido un cambio del Estado, entonces, pero bueno, por ahí debe de estar. Y este buen Alonso de la Veracruz fue el primer evangelizador de Michoacán, es una cosa conocida, ¿no? Entonces, bueno, ahí él desarrolló buena parte de su labor, ¿no? Dejó la Ciudad de México y se instaló en Michoacán, y de hecho murió en Michoacán. Y él educó a parte de la nobleza indígena. En Michoacán los españoles pues cometieron unas cuantas tropelías, y una de ellas fue ejecutar al rey, al cacique de Michoacán, pero sus hijos, cuya nobleza fue reconocida, pues fueron educados por este Alonso de la Veracruz. Uno de los hijos del cacique ejecutado por los españoles, pasando el tiempo, presenta en la Real Audiencia de México, que saben que era el principal órgano jurisdiccional de la colonia, lo que se llamaba un pleito de ejecutoria de hidalguía, es decir, lo que quería era que le reconocieran que él era noble. Eso era uno de los principios del imperio en aquella época, ¿no? O sea, daba igual si uno era indígena o era blanco o era... Lo importante es que fuera de familia noble. Entonces lo que quería es que le reconocieran su nobleza. Por muchas razones, claro, otras cosas para no pagar impuestos. Es una muy buena razón. Pero bueno, el caso es que él presenta una serie de testigos que digan que es un señor muy culto y muy... Uno de los testigos es un soldado español, un capitán español de España, nacido en España, que vivía en México, que hasta donde yo recuerdo, porque había llegado con Cortés, y entonces él da testimonio ante la Real Audiencia sobre este personaje indígena, y dice que efectivamente es un señor muy culto, muy ilustrado, completamente aculturado, completamente españolizado, que lee y escribe latín estupendamente, que el griego no se le da nada mal, sobre todo para leer, y en una de las partes, una cosa que me llamó mucho la atención, y hasta el hebreo lo conoce con suficiencia. Eso demuestra que una de las preocupaciones de los primeros evangelizadores de México, de la Nueva España, fue enseñar hebreo a la élite indígena. Y de hecho, aquí en la Ciudad de México, bueno, técnicamente no era la Ciudad de México, pero bueno, Tlatelolco, en el convento de Santiago de Tlatelolco, que era bueno, donde estaba Bernardino de Sahagún, Andrés de Olmos y todo lo demás, aunque no sabemos con certeza si se enseñó hebreo, lo que sí existía en la biblioteca, que conservamos parte de la biblioteca, que desgraciadamente está en San Francisco, por estas cosas que pasan a veces en México, había libros para enseñar y para aprender hebreo. Uno de ellos, quizás el más divertido, es un manual para escribir cartas en hebreo, que existía y que lo hizo ese libro es doblemente chistoso, digamos. Primero porque el autor es un protestante, con lo cual rompe algunos esquemas sobre qué tipo de libros llegaban a la Nueva España. Y en segundo lugar porque es un manual para escribir cartas en hebreo, no se puede preguntar qué necesidad había para escribir cartas en hebreo en la Nueva España, pero había. Hay puntos muy divertidos. Hay en el vocabulario de la lengua mexicana y española, que lo escribió Alonso de Molina, fue fraile, él llegó muy chiquito a México
y vivió en México prácticamente desde niño, y entonces aprendió náhuatl prácticamente como una lengua materna, ¿no? Y él escribe a mediados del siglo XVI, de 1554, ese vocabulario. En una parte del vocabulario él tiene que inventar nuevas palabras en náhuatl para expresar conceptos que no existían en náhuatl hasta ese momento. No es una especie de como de libro de viajes para entenderse entre náhuatl y castellanos. Bueno, pues dos de las palabras que él tiene que inventar en náhuatl pues tienen un cierto valor. Una de ellas es Xudiocayotl, que significa nada más que lo que tiene relación con los judíos. Evidentemente en náhuatl no existía esa palabra, pero el fraile ve la necesidad de inventar esa palabra, porque en algún momento algo tienen que explicar a los indios, a los indígenas, sobre esas cosas. Luego tiene otra también bastante chistosa, que es judío retajado, es decir, el judío circunciso, y entonces tiene que inventar ese concepto en náhuatl. Entonces pone, no me digas cómo es, no me acuerdo absolutamente, no tengo ni idea del náhuatl, pero vamos, tiene esa entrada en el diccionario. Así que hay toda una tradición que yo encuentro fascinante, personalmente, que está bastante desatendida desde hace demasiado tiempo, pero cuyos libros están ahí, se conservan. Las bibliotecas de fondo antiguo. Una biblioteca de fondo antiguo significa no es otra cosa que una biblioteca que tiene fondo de libros antiguos, libros anteriores a 1830, normalmente es así. Y en México hay muchas, muy buenas, y están plagadas de libros que tratan sobre judíos y sobre hebreo, normalmente, eso sí, desde una perspectiva cristiana. Ese es un gran movimiento intelectual del siglo XVI y XVII, que es lo que se llama el hebraísmo cristiano. Bueno, pues de esa tradición es de lo que descendemos los hebraístas modernos, porque bueno, es una tradición que no es intrajudía, sino que intenta atender, intenta explicar el judaísmo desde unas posiciones más académicas. Y si no pasa nada, de aquí a 15-20 días tenemos apalabrada, todavía faltan detalles, pero tendría que haber una ponencia mía con más compañeros en la Biblioteca Nacional de México, en la UNAM, está en el Centro Cultural Universitario. Y yo hablaré, que tiene conexión con esto, de los libros de hebraística hechos por cristianos que se conservan en la Biblioteca Nacional de México, pero que son libros de la colonia. Son libros que van desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Entonces el título de mi ponencia, ya digo, si es que al final sale, que parece que sí, pero todavía no tengo muchas noticias, pues es una línea de investigación que yo quiero desarrollar, ya que estoy en México. Probablemente no se me habría ocurrido viviendo en Europa, pero bueno, pues ya que estoy aquí puede ser muy útil, que es examinar cómo se enseñó el hebreo en la colonia.